Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Se escucha bien? Confirmen, por favor. Sí, se escucha. Buenas noches, licenciado. Sí, se escucha Buenas bien. noches, Laura. Buenas noches. Mientras van ingresando sus demás compañeros, a ver, coméntenme cómo están en sus lugares, cómo la están pasando. A ver, Mal, sin sueldo, dicen. sin sueldo, ¿no? La economía va a estar bastante complicada. Este año 2020 sí que va a estar complicada la situación para todos. Lo peor es que no podemos salir del cuarto de la casa. He escuchado las noticias que se están manifestando en todos los lugares, ¿no? Están saliendo a las calles, quieren que se levante la cuarentena.
A ver, ¿han tenido algún problema acerca de sus trabajos? ¿Mucho trabajo? ¿Poco trabajo? ¿Muchos ejercicios? No, lo dicen, está bien así nosotros igual que para que podamos practicar y aprender. Ya, muy bien. Yo creo que ya podemos empezar. Están 28 personas, pero vamos a dar una tolerancia siempre de unos minutos. A ver, ahorita, en este momento son 3 minutos más, vamos a esperar. A las 7:15 empezamos. Pero es así, la verdad, molesta la situación como estamos y peor todavía lo que se está escuchando en las noticias, ¿no? De los respiradores. Una total mafia en el gobierno. Es caso como para no creer lo que está pasando en Bolivia. Mucha corrupción. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Mauricio. A ver, cuando esto pase, ya me van a llegar a conocer en persona. Seguramente en otras materias, de forma presencial, vamos a dar las clases, ya sea por satélite, tal vez por el Plan 3000, quién sabe por el torno. Ahí vamos a estar conversando. No es lo mismo, ¿no? Virtual que presencial. ¿Cuál prefieren ustedes? Presencial, dicen, porque ahí Presencial, Licen, es mejor. se puede pasar clases mejor, Sí, ¿no? Se entiende más. pero hay que adecuarnos porque si se va a seguir la cuarentena vamos a tener que adecuarnos nomás. ¿Como cuántas materias han llevado ya así virtual? ¿Esta es la primera o ya llevaron anteriormente? No, Esta es la primera. Los del plan 3000 ya estamos pasando a administración, pero no sé, nos cambiaron. Cambiaron. Esta es Aquí la de satélite es la primera, pues Luis. la primera en satélite. Es una nueva experiencia entonces para ustedes también, me imagino que para muchos. Sí, pero es un tanto incómodo por el internet, a veces se corta y todo eso. Por eso siempre va a ser mejor presencial. Presencial, ¿no? Siempre. Estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo. Pero hay que adecuarse, hay que adaptarse a estos cambios y no va a ser cortito, les comento. Va a ser todavía 1 mes, 2 meses, tal vez 3. Depende de cómo vaya avanzando esta situación. Posiblemente salgamos a trabajar y todo lo demás, ¿no? Pero los institutos, no se sabe todavía cuándo se va a volver a abrirse nuevamente las puertas, ¿no? Dicen, y una consulta, ¿qué le ha dicho la rectora de los que no están pasando clase y están inscritos? Vamos a dar inicio entonces a la clase y vamos a hablar sobre eso también, ya que en vista que ya son 29 y ya son las 7:15. Muy bien, estudiantes, muy buenas noches a todos. Voy a empezar, por favor, con el audio, las personas que están con el audio. De todas formas, yo lo voy a desactivar aquí. Les comento lo siguiente. Se está coordinando con los diferentes directores académicos de su zona, el lugar donde ustedes están, en el cual se ha llegado a lo siguiente. Cada estudiante va a mandar a partir de hoy sus trabajos a su director académico o el docente encargado de la zona donde están cada uno de ustedes. Ya no lo van a enviar a mi nombre, a mi número. Las prácticas que yo les voy a dar el día de hoy, ese ya tienen que enviar a su encargado, su director. ¿Ya? Eso es lo que hemos quedado. Quien les va a hacer seguimiento más de cerca
quiénes están participando, quiénes no están participando, quiénes están presentando sus trabajos, quiénes no. Son los encargados de cada zona, ¿no? De los lugares donde están cada uno de ustedes. Ellos van a tener el control y el seguimiento de sus trabajos. Ahí va la respuesta a lo que preguntaba alguien de aquí del grupo. ¿Ya? Entonces, a partir de hoy, los trabajos que yo les vaya a dar, lo van a presentar a sus encargados, a sus directores. ¿Ok? Y ellos van a ser los que van a revisar, me imagino. Bueno, está bien. Pero de todas formas, los que me han enviado ya a mí, me han enviado, yo he estado revisando, se los pensaba devolver a ustedes, pero se los voy a enviar nuevamente al encargado, que en eso hemos quedado. Y les tengo que pasar a él los que me han enviado su trabajo. Muy bien, entonces empezamos con la clase. El día de hoy vamos a llevar 2 tipos de documentos: recibo y factura. Esas 2 cosas vamos a llevar. ¿Ya? Les tengo preparado también un material. Una consulta les hago y me pueden responder. Les he estado enviando el enlace de lo que pueden ver en mi pantalla. ¿Lo han podido ver? Porque todo lo que estamos avanzando, ahí voy actualizando ese mismo documento. Por ejemplo, en la primera clase solamente hemos hecho documentos mercantiles y letra de cambio. En la anterior clase hemos hecho pagaré y cheque. No había recibo ni factura. Ahora, en esta clase, vamos a avanzar lo que es recibo y factura. ¿Están pudiendo ver la información que yo les estoy mandando? Quiero que me respondan, por favor. Sí, licenciado, se ve. Se abre con normalidad, no hay ningún problema. Sí. Ah, ya. Muy bien. Entonces, este documento los envío para que puedan ustedes recordar también esta información que yo les estoy pasando, más allá, aparte del video, ¿no? Esto es unas diapositivas que yo estoy realizando para ustedes, ¿no? Que sea una guía y que sea un soporte. Hemos ido avanzando lo que son el concepto, letra de cambio, pagaré, cheque, y hoy nos toca lo que es el recibo. Muy bien, empezamos entonces. El recibo. ¿Qué es un recibo? Me imagino que muchos de ustedes en alguna vez han tenido la oportunidad de tener este documento en sus manos. Cuando van incluso al instituto, cuando hacen sus pagos de mensualidad, ¿qué les da el instituto? Les da un recibo, ¿no es cierto? Cuando van a cancelar algo, les dan factura, les dan un comprobante, un documento, el cual certifica que ustedes han cancelado o que ustedes recibieron dinero. Alguien está escuchando la noticia por ahí. Ya, recibo. El recibo es un documento mercantil mediante el cual una persona acredita haber recibido de otra persona una determinada suma de dinero en efectivo o en especie y sirve de comprobante de pago. Entonces, el recibo es un documento mercantil. ¿Para qué sirve este documento? Para que pueda acreditar que nosotros hemos cancelado
una suma determinada de dinero, o que nosotros hemos recibido, ¿no? Recibido dinero. Dentro de los tipos de recibo tenemos las que se ven en la pantalla: recibo de caja ingreso, recibo de caja egreso, recibo de alquiler, recibo de depósito en cuenta corriente, recibo de depósitos en garantía, recibo de depósito en custodia, recibo de depósito a plazo fijo y recibo de depósito judicial. Vamos a ver cada uno de estos tipos de recibo para que se pueda entender mejor. Empezamos con el recibo de caja ingreso. Es un documento que se emite para respaldar la recepción de efectivo o cheque por ventas al contado, cobranzas al clientes y otros deudores. Aquí vemos un formato. ¿Sí le escucho? ¿No se escucha? ¿Sí le escucho? Ya. Hola, hola, ¿quién quiere hablar? Ya. Recibo de caja e ingreso. Entonces, este tipo de documento permite respaldar que nosotros hemos recibido dinero o que nosotros hemos entregado dinero a una persona. Como les decía hace un momento, ustedes, por ejemplo, han cancelado, me imagino, sus mensualidades en el instituto. Entonces, ahí ya tienen un comprobante donde ustedes han cancelado un monto de dinero. Aquí podemos ver un formato en el cual nos menciona las diferentes características que tiene este recibo de caja ingreso. Como primer punto es el importe numeral. Colocamos aquí. En este caso, un recibo de caja ingreso se puede reflejar en bolivianos o en dólares. Ahora, si a nosotros nos van a cancelar, vamos a suponer que ustedes son los contadores, ¿ya? Como siempre lo he dicho, o son contadores o son propietarios de la empresa. Entonces, recibo de caja ingreso para ustedes va a ser que ustedes van a recibir un determinado monto de dinero y en el cual ustedes van a dar ese recibo, porque están recibiendo dinero, ¿ya? Entonces, cuando usted va a hacer el recibo y ha sido elaborado o han hecho en la imprenta, les han dado este formato que pueden ver aquí en dólares y en bolivianos, es importante que no dejemos en blanco esto. Si vamos a recibir en dólares, pues bien, está bien, no hay ningún problema. Se puede hacer recibir dinero en dólares, pero tenemos que siempre marcar o tachar las casillas en blanco. Dólares 50.000. Importe en numeral. El punto número 2. Nombre de quien se recibe el efectivo o cheque. ¿Quién nos está cancelando o nos está dando el dinero? ¿Quién es la persona? El número 3, importe en literal, tachando lo que no corresponde. Es decir, aquí va a aparecer en dólares, pero también va a haber en bolivianos. Entonces tenemos que tachar eso, o sea, no pueden ser los dos. O es en dólares o es en boliviano. Entonces tenemos que tachar. Al tachar eso nos dice entonces que es en dólares. El punto número 4. Una breve descripción del pago. ¿Por qué estamos recibiendo dinero nosotros? Tenemos que hacer ahí algo breve. ¿Por qué estamos recibiendo dinero? Los $50.000, estamos recibiendo ese dinero por concepto de pago de deuda por compra de mercaderías. Según factura número
5W6ZGE2013-00259 del 21 de octubre del año Sí. 2012. ¿Me escucha? Ahora, efectivo, cheque o banco. Si estamos recibiendo en efectivo, en dinero, entonces tenemos que marcar esto. ¿Cómo estamos recibiendo? ¿Cómo nos están pagando? En este caso es en efectivo. Si fuera que nos cancelen con cheque, es decir, a ustedes le van a venir a dejar un cheque, le están pagando con cheque. Entonces, ahí vamos a registrar la segunda opción. Aquí vamos a colocar el número del cheque. Todo cheque tiene un número. Ese número tenemos que registrar. Además de colocar el número de cheque con la cual nos están cancelando, colocamos de qué banco es el cheque. Si es el BNB, Banco Mercantil, Banco Sol, entonces tenemos que colocar cuál es el banco. Y más abajo, firma el cajero, o sea, ustedes. Posteriormente, firma el cajero en señal de haber recibido conforme y la fecha. ¿Cuándo estamos recibiendo ese dinero? Entonces, un recibo de caja de ingreso, vuelvo a decir, es un comprobante el cual nos permite respaldar que nosotros hemos recibido un monto de dinero. Puede ser en efectivo o puede ser con cheque. Pasamos al siguiente comprobante. Recibo de caja e ingreso. Volvemos al mismo caso. Ustedes son los contadores. Ustedes pueden recibir dinero, pero también tienen que sacar dinero para poder realizar ciertos pagos. Entonces, cuando queramos hacer un pago, ahí utilizamos el recibo de caja e egreso. ¿Y qué es entonces el recibo de caja e egreso? Es un documento que respalda el desembolso de efectivo por compra de bienes y servicios al contado o pago de deudas de la empresa. Entonces, sigue siendo un documento que respalda la salida de dinero en efectivo. Al igual que el anterior, que el recibo de caja e ingreso, son las mismas características. Hay un importe en numeral. ¿A quién estamos cancelando? Nombre del beneficiario, ¿a quién se paga el efectivo? El número 3, importe en literal, tachando lo que no corresponde. Les decía hace un momento, igual va a haber en dólares o en bolivianos. Tenemos que tachar lo que no corresponde. Una breve descripción del pago. ¿Por qué estamos cancelando? ¿Debido a qué estamos sacando el dinero? ¿Debido a qué estamos cancelando? Según factura número. Por compra de mercaderías. Lugar y fecha de emisión. Lugar y fecha. Y el número 6, firma del cajero en señal de haber pagado conforme y firma del beneficiario. Firma del cajero y firma del interesado. Entonces usted sería aquí, ¿no? Quisiera que cuando hagan sus trabajos, si ustedes pueden colocar sus nombres, no habría ningún problema. En vez del dueño. O sea, yo les voy a pasar unas preguntas
Y ustedes quiero que identifiquen el propietario. Siempre ustedes tienen que identificar quién paga, quién es el deudor, quién es el acreedor. Quisiera que ustedes sean los contadores. Quisiera que ustedes sean los propietarios. ¿Me dejo entender en esa parte? En este caso, por ejemplo, ¿quién está recibiendo la plata? ¿O quién está entregando la plata? ¿Quién es el cajero? Ustedes tienen que ser el cajero. Ustedes tienen que ser el encargado del efectivo. Entonces, en vez de María Gamboa, quisiera que coloquen sus nombres, ustedes. Y quiero que empiecen a firmar ustedes. Ahí. Lo mismo en el anterior. Si hablamos de la caja de ingreso, entonces ustedes están recibiendo la plata, entonces quiero que me firmen ustedes como firma de cajero. ¿Se entiende esa parte? Sí, Licen. Ya, entonces, en sus trabajos que le van a presentar al encargado, a su director, me lo va a pasar también él por si acaso a mí, él me va a pasar a mí, no es que no me va a pasar sus trabajos, me los va a pasar, solamente que también tiene que hacer un seguimiento de quiénes están participando y quiénes están entregando en tiempo también, ¿no? Sus trabajos. Entonces, ahí yo voy a verificar y voy a ver que ustedes están firmando con sus nombres en cada documento que vayamos a realizar. Si en la pregunta dice el propietario tantos, el propietario Marcos López, entonces ya no quiero Marcos López. Ahí colocan sus nombres ustedes. Ustedes van a simular los empresarios. ¿Ya? Muy bien. Pasamos entonces, comprobante de ingreso, comprobante de egreso, recibo de alquiler. Este documento debe ser extendido en forma obligatoria por el dueño de casa, por el dinero que recibe el inquilino. Este recibo de alquiler es considerado como si fuera una factura. ¿Por qué? Porque se hace el descuento de ley del 13% del IVA. Aquí podemos ver sus características, cómo está estructurado un recibo de alquiler. Vemos aquí que hay un propietario y hay un inquilino. Si pueden leer ahí, he recibido, dice, de José María Fernández Murillo, la suma de 1.200 bolivianos. Aquí también hay un importe igual que el otro. Tenemos un importe. ¿Quién paga? O sea, ¿quién es el inquilino? He recibido de... ¿Quién es el inquilino? ¿Ustedes qué serían aquí? Si van a hacer este tipo de documentos del ejercicio. ¿Van a ser inquilino o van a ser propietario? Propietario. Ya. Propietario, Licen. Ustedes van a ser los propietarios. La suma de 1.200 bolivianos por concepto de alquileres de los siguientes locales: habitaciones en el primer piso. Siempre los espacios vacíos tenemos que tachar. 2 departamentos del piso, en el segundo piso, garajes. ¿Cuándo así? ¿De por qué mes está cancelando este recibo? El inquilino del mes de diciembre. Lugar y fecha, siempre hay. Ubicación, la calle. En este caso, ¿por qué nos pide calle, número, zona, teléfono? Porque la persona, el propietario en este caso del inmueble, puede ser que tenga 2 inmuebles, puede ser que tenga 3 inmuebles y se dedique solamente a, o sea, sus ingresos son solamente por tema de alquileres. Entonces, ese propietario emite facturas y si tiene, por ejemplo, 2 casas, 3 casas, no es que deba tener diferentes tipos de factura,
o tipos recibo de alquiler es solamente uno. Por eso es que se tiene que especificar la calle, zona, el número e incluso el teléfono del tipo de recibo. En este caso, por ejemplo, se puede observar otro tipo de recibo de alquiler que tiene las mismas características. El formato de un recibo de alquiler puede ser de acuerdo a cómo es cómo va a ser, cómo está estructurado su patrimonio del propietario. Es decir, como en el anterior, por ejemplo, en el anterior ya hablaba de un segundo piso, de una planta alta, planta baja, que si tiene garajes, tiene almacenes, hay depósitos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de formato lo hace elaborar el propietario. Depende de las características del inmueble. ¿Qué cosa está alquilando? En este caso, por ejemplo, les decía, es otro tipo de recibo, pero pareciera que es más sencillo, ¿no? Pero igual, tiene las mismas características. Ahí menciona, por ejemplo, cuál es el NID del propietario que tiene que haber, dónde, lugar y fecha, quién es el inquilino, quién está cancelando, cuál es el NID del inquilino si es que tiene, qué cosa está alquilando, un departamento en el piso 10, departamento del edificio, dirección y zona, Avenida Pardo, zona, menciona, y si está en dólares, en bolivianos, está en dólares, en este caso lo ha cambiado por el tipo de cambio. Si está cancelando en dólares, en este caso, este tipo de recibo, por ejemplo, no tiene para distinguir si es en dólares o en bolivianos. Entonces aquí abajo especifica, si está cancelando en dólares, ¿a qué tipo de cambio está recibiendo? $1 igual a 7.35 bolivianos. Aquí está el monto en literal. Y el monto total. En la siguiente clase vamos a hablar más específicamente acerca de este tipo de documento, el recibo de alquiler. ¿Por qué vamos a volver a hablar acerca de esto? Porque el recibo de alquiler es como si fuera una factura. Se hace el descuento de ley del 13%. Una persona, un propietario que se dedica a alquilar bienes inmuebles, sí o sí tiene que emitir factura. ¿Qué pasa si un dueño no emite factura? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, ustedes me imagino que alguien vive en alquiler. El propietario paga 400 bolivianos, 350 por su alquiler. Ahora, ¿el dueño le da factura o no le da factura? A ver, ¿quién vive en alquiler? De aquí de los presentes, ¿quién vive en alquiler? ¿Hola? Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, Lice, se escucha. Ya. ¿Alguien que vive en alquiler? Pero te escucha. ¿Alguien que vive en alquiler? Yo vivía antes, pero no pagaba con factura. Ya. ¿Usted pagaba alquiler? ¿Usted no era el Sí, dueño? Ya. pero ¿Cuánto, no, cuánto pagaba de alquiler? 350 bolivianos. 350 bolivianos. Ya. Me imagino que usted no le ha pedido factura No, nada. al propietario. Y esa es una de las cosas que pasa, ¿no? Generalmente las personas no se registran, no sacan su número de identificación tributaria, no emiten factura, o sea, no emiten recibo de alquiler. Son pocos los propietarios, a nivel nacional estoy hablando, que emiten un recibo de alquiler. Pocos reciben.
¿ya? Pero a ustedes, por ejemplo, a ustedes en este momento, supongamos que, imagínense ustedes, alquilan una pieza, alquilan una vivienda, pagan 1.000 bolivianos, usted le solicita factura al propietario y el propietario le dice que no tengo factura, yo no emito factura. ¿A usted le conviene o no le conviene, en la situación como está ahorita, recibir o no recibir ese recibo de alquiler? ¿Qué dicen ustedes? ¿Conviene, le dicen, porque hay un porque descuento? ¿O va a ser beneficiario del 50% de descuento. No va a tener cómo probarlo. Ya. ¿A ustedes les sirve o no les sirve ese recibo de alquiler? ¿Cómo dijo, profe? ¿Les sirve a ustedes el recibo de alquiler o no? No, no nos sirve. ¿Por qué no les sirve? ¿Cuándo les puede servir? Cuando tributemos. Exacto, cuando usted vaya a tributar. ¿Y cuándo va a empezar a tributar usted? Es la pregunta. ¿Cuándo cree que tiene que tributar usted? ¿Ustedes pueden tributar o no? ¿Pueden pagar impuestos ustedes? Sí. Si tenemos un negocio, Un abrimos negocio, un estudio jurídico así, ahí sería, pero después si trabajamos nomás así en una empresa, yo pienso que no. La empresa le puede hacer una retención por no tener su NIF. Ustedes como personas naturales pueden sacar su NIF. ¿Ya? Y al tener NIF, usted tiene que declarar mensual o trimestralmente. Y como usted va a declarar mensual o trimestralmente, entonces a usted le sirve, pues, ¿no? Le sirve todos los gastos que usted vaya a hacer, y esos gastos que usted vaya a hacer tienen que estar respaldados con facturas. Sí. Mientras más facturas tenga usted, mejor todavía, ¿no? Paga menos impuestos. Exacto. Entonces, a usted, si tributa, le sirve ese recibo de alquiler. En gran medida le sirve. Va a ser para su respaldo, después para no cancelar impuestos, digamos, ¿no? Porque ha hecho más gastos que ingresos. Y eso más adelante lo vamos a ver también. Solamente le estoy un poquito introduciendo a lo que es el recibo de alquiler. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el dueño, usted tributa, usted ya está tributando, usted paga impuestos, hace su declaración mensual? ¿Y qué pasa si el dueño no le proporciona siempre un recibo de alquiler? ¿Cómo tiene que actuar usted? ¿Qué tiene que hacer? Denunciarlo a la renta, a impuestos. Ya, eso es algo, ¿no? Eso es algo ilegal. Es como una estafa más o menos al Estado. Las personas que no tributan, y deberían de hacerlo porque la ley así lo dice, que las personas que se dedican o que tienen ingresos de estos de alquileres tienen que necesariamente dar un recibo de alquiler, proporcionar un recibo de alquiler. Entonces, por ejemplo, esto de impuestos nacionales, en estos últimos 14 años, ha trabajado bastante. Eso sí, ha trabajado bastante. Porque ha estado obligando a muchos negocios, empresas, a que puedan tributar. Ustedes saben que la tributación a nosotros nos favorece, como ciudadanos, como bolivianos nos favorece, porque gracias a ello hay construcciones, hay carreteras, hay hospitales, hay mejor educación, etcétera, etcétera. Entonces una persona que no tributa, pero debe tributar, entonces está haciendo un daño al Estado porque no está pagando impuestos. ¿Ya? Y eso, como decía su compañera, puede ser motivo de denuncia. Entonces, impuestos nacionales ha estado saliendo en los últimos años, ha estado saliendo a los diferentes negocios, ha estado clausurando negocios. Un internet, por ejemplo, por así decirlo, ¿el internet será que tiene que pagar impuestos? Un internet, estamos hablando de un café internet. ¿Qué dicen ustedes? Me imagino que sí. Tiene que Sí, facturar, tiene que pagar impuestos. Tal vez no da factura,
que no se puede pagar por una hora, ¿no? 2.50 dar factura. Entonces hace su declaración, ya sea trimestral. Los ingresos que ha tenido durante todo un trimestre, tiene que hacer su declaración. Entonces, en ese sentido, Impuestos Nacionales está obligando, está yendo a los negocios pequeños, los bares. Me acuerdo que una temporada había confrontación, había conflictos porque los surtidores no emitían factura. Solamente algunos pagaban sus impuestos. Eso es algo inaudito, puedo decir. O sea, que nos enteremos que un surtidor que no cancele sus impuestos, mediante una ley, el gobierno ha dicho que todos los surtidores de partir de ahora tienen que cancelar impuestos. Lo mismo hicieron con los transportistas de las flotas. También había convulsión, había marcha y todo eso. Pero el gobierno ha dicho, todos los transportistas, o sea, de las flotas, los servicios de transporte interdepartamental, tienen que pagar sus impuestos. ¿Ya? Entonces, eso de impuestos es muy interesante. En este recibo de alquiler lo vamos a tratar en la siguiente clase. Vamos a retomar nuevamente esto, porque vamos a ver quiénes están obligados a recibir, a dar un recibo de alquiler. Y si esa persona no tiene, o no está inscrito, no tiene su NIT, pero usted sí está tributando, entonces usted lo que puede hacer por ley es hacerle una retención. ¿Qué significa eso? Como no me estás dando recibo de alquiler, yo te voy a hacer una retención. ¿Qué significa eso? Usted no va a cancelar ya el mismo monto, pero lo va a declarar, sí, en su declaración que hace usted trimestral. Si le pagaba 1.000, ahora le va a pagar solamente 870. Le va a hacer usted la retención del 13%. ¿Ya? Entonces, esto como les digo, vamos a llevarlo, vamos a avanzarlo más adelante. ¿Qué formularios cómo tiene que declarar una persona que emite un recibo de alquiler? En este caso, ustedes, les digo, tienen que ser los propietarios. Entonces, si usted tiene un bien inmueble, ¿qué tiene que hacer? Como primer paso, tiene que ir a Impuestos Nacionales, sacar su número de identificación tributaria, su NIT, y cómo tiene que emitir este recibo. ¿Y qué pasa si no tiene? Vamos a verlo más adelante. Pero el recibo de alquiler es así como ustedes lo ven. El formato varía, no siempre es lo mismo, es de acuerdo a la característica del negocio, o sea, del inmueble. Recibo de depósito en cuenta corriente. Es un documento que firma y sella la entidad financiera como constancia de haber recibido una determinada cantidad de dinero dentro de una transacción realizada a alguna cuenta corriente o caja de ahorros de la empresa. Entonces, simplemente esto es un recibo que nos dan el banco por haber hecho un depósito de dinero. Así como lo ven aquí en la imagen, usted tiene su cuenta corriente, tiene su caja de ahorro, va, deja su dinero y el banco le va a proporcionar un recibo como constancia de que usted hizo su depósito correspondiente. Eso le sirve para usted como constancia, ¿no? De haber depositado. Una vez, por ejemplo, me pasó a mí que yo hice un depósito en mi cuenta, en mi caja de ahorro, y no me acordaba que hice un depósito. O sea, se me pasó que hice un depósito, no me acordaba que hice un depósito. O que he retirado dinero de mi caja de ahorro. O sea, yo tenía 1.000, por decir 5.000 bolivianos. Quise ir a retirar 4.000. Cuando en ventanillas me dicen, no tiene usted ese saldo, tiene solamente 2.000 bolivianos. Y yo pensando que tenía 5.000 y mi saldo había estado menos.
Entonces ahí ahí lo que pasó es que me olvidé totalmente que yo había retirado una fecha anterior. Hice un reclamo todavía ahí en el banco pensando que otra persona había cobrado de mi cuenta. Me hicieron ver cámaras incluso. Me hicieron ver cámaras que usted es su firma, es usted que ha pasado aquí por nuestras instalaciones, usted ha cobrado. Y yo todavía incrédulo que no. Me mostraron cámaras, ahí estaba yo. O sea, entonces estos documentos acreditan, ¿no? Que uno hace un depósito o hace un retiro en su cuenta corriente. Y si no lo tenemos archivado, guardado por lo menos entre nuestros documentos, entonces puede pasar este tipo de casos, ¿no? Entonces este es un documento más, es un recibo, el cual a usted le permite comprobar que realmente ha depositado o ha retirado dinero. Recibo de depósito a plazo fijo. Este documento mercantil es emitido por el banco, que especifica el plazo del depósito, que puede ser de 30, 90, 360 días, y la tasa de interés que reconoce el banco. Todos los bancos tienen promociones con lo que es el depósito a plazo fijo. Varían los intereses, 6%, 5%, 8%, raras veces llegan al 10%, pero siempre tienen promociones. ¿Qué es un depósito a plazo fijo? ¿Quién me puede decir? Ya avanzaron ustedes contabilidad 1. Que depositas dinero, pero no puedes sacar, solo puedes depositar y ya hasta una fecha indicada recién puedes retirar tu dinero. Exacto, muy bien. ¿Cuál es su nombre de usted? ¿Norma? María Lourdes. Ah, María Lourdes. Terrazas Padillas, ¿no? Muy bien, María Lourdes. Sí, Correcto. licenciado. Correcto lo que usted dice. Hacemos un depósito de dinero en un banco y como dice ahí, a plazo fijo. No podemos sacar ese dinero ni aunque nos haya pasado lo que sea, no podemos retirar. Ya hemos hecho como un contrato con el banco a una cierta determinada, a un determinado tiempo. Y por ese tiempo que nosotros vamos a dejar el dinero, el banco nos reconoce una tasa de interés. Aquí, por ejemplo, se puede ver un tipo de recibo, el cual nos da el banco, en el cual solamente menciona a la orden de quienes, en este caso es una persona jurídica, el nombre de la empresa salió, el recibo, cuánto se está dejando y un importe, por qué tiempo estamos dejando, 360 días, el cual cumple el 19 de octubre, es una fecha específica, con una tasa de 18% anual. Firma autorizada, jefe de departamento, o sea, del banco, ¿no? ¿Quiénes son que están firmando las firmas autorizadas del banco? Entonces, esa es una constancia también para nosotros, es un recibo de un depósito de DPF que hemos realizado con el banco. Esto, como contadores, como nosotros como contadores, si vamos a hacer un DPF, tenemos que llevar la cuenta, ¿no? ¿Cuándo vence nuestro DPF? Este recibo tenemos que archivar y estar pendientes para que se pueda hacer una nueva renovación o para poder sacar dinero. Pasamos al siguiente. Recibo de depósitos en garantía. Este documento es emitido por el banco como constancia de haber recibido valores, títulos de propiedad, etcétera, como garantía de un préstamo otorgado, de modo que la devolución se efectúa una vez satisfecha la deuda, tanto en capital como intereses, devengados hasta la fecha de vencimiento. En pocas palabras, este es un recibo que le dan al prestatario, en este caso, o sea, a la persona que está recibiendo un crédito, y el recibo es por haber dejado documentos originales. Más que todo eso sucede en los bancos, ¿no? Cuando uno solicita un crédito, saca un monto determinado, el banco le pide garantías,
deja su bien inmueble y por haber dejado ese bien inmueble, el banco le va a dar su recibo de constancia que está recibiendo un documento original. Y ese documento es devuelto cuando concluye el crédito. A eso se le llama recibo de depósito en garantía. Recibo de depósito judicial. Este documento es la constancia de depósito que se efectúa en una entidad financiera por orden del juez. Para su retiro se requiere el endoso de la misma autoridad. Este tipo de recibos ya es cuando un juez ordena que tiene que cancelar un monto determinado de dinero. ¿Cuándo sucede estos casos? Sucede cuando, por ejemplo, por pensiones, un asunto judicial que ha perdido el tema de las pensiones con sus parejas, por ejemplo, y debe un monto determinado de dinero por concepto de pensiones, entonces el juez ordena que sí o sí tiene que ir a cancelar al banco. Y en el banco le van a proporcionar recibo, ¿no? El recibo que es un recibo especial por si acaso. Es un recibo mediante una carta, mediante una autorización del juez, es que tiene que acercarse al banco y poder cancelar. Aquí está como por ejemplo Toledo Rolando Ignacio. A él le está ordenando un juez ir y cancelar a un número de cuenta. Si fuera el caso de la pelea conyugal, como les decía, marido y mujer por el tema de pensiones, entonces la mujer tiene que proporcionar, ¿no?, un número de cuenta. En este caso el marido o el cónyuge tiene que ir a depositar por orden del juez y ese recibo tiene que volver a entregar al juez como constancia de que hizo el depósito. Caso contrario, si no hace caso a esto, ¿qué pasa? La cárcel, ¿no? Entonces, a ese tipo de recibo se llama recibo de depósito judicial. ¿Dudas hasta aquí acerca de los recibos? Profe, ¿no va a mandar la grabación de todo lo que está avanzando? ¿No ve que no estoy tomando apuntes? No, no se preocupe, no hay que tomar apuntes. Por ejemplo, esta diapositiva que yo les estoy mandando, o sea que siempre les envío el enlace, usted lo puede ver así como yo lo estoy viendo. Así como yo lo estoy viendo, usted lo va a ver. Para ver el concepto, cuáles son las imágenes, cuáles son sus características, qué es lo que tiene, ¿no? ¿Cuáles son los Profe, pasos? Sí, ¿le escucho? una preguntita, profe, ¿cuándo vamos a entregar los prácticos de que nos mandaron del cheque y no me acuerdo el otro, ¿cómo era? El ¿Cuándo lo vamos a pagaré, presentar? Del el, pagaré. el cheque y el pagaré. Sí, Vamos a quedar en esto, miren. Como les digo, les dije al principio, ya no me van a entregar a mí sus trabajos. Ya no es a mí. Yo les voy a dar un trabajo, pero ustedes van a entregar a los responsables del lugar donde ustedes pasan clases. Si usted pasa clases en Satélite Norte, pues bueno, ahí va a entregar su trabajo al encargado, al director académico de Satélite Norte, por ejemplo. Entonces, esa persona se va a encargar de hacer el seguimiento, de ver que está presentando en tiempo, o tal vez si pide más plazo, a él tienen que decirle. ¿Ya? Los trabajos ya no me presentan a mí. A partir de hoy, ya no me presentan a mí. Se lo presentan a su encargado. Y como estamos en estas temporadas difíciles de pandemia y todo lo demás, hay preocupaciones en todos los sentidos. Posiblemente alguien esté económicamente un poco mal, porque tal vez ha dado positivo a alguno de sus familiares, o está más preocupado en el tema de salud, por ejemplo, que eso en cualquier momento puede pasar. Entonces, esto no es cerrado, no es estricto, no es decir, jueves y jueves se entrega y después ya no hay otro día. Se entiende, conversando, analizando su situación, se puede seguir recibiendo
los trabajos. No creo que seamos tan, que sus directores sean bien estrictos en esa parte. Yo creo que va a haber Profe, tolerancia. Sí, le escucho. disculpe, ¿quién sería el encargado de aquí, de este lugar? Aquí yo vivo en el pueblo de Chilón, de Saipina. ¿Y quién sería más o menos el encargado para poder entregarle a él los prácticos? Mire, ese aspecto yo creo que tendría que conversarlo con la persona que le ha inscrito o le ha enviado el enlace, o no sé, tu secretaria tal vez. ¿Usted en qué grupo está? En el de ITAP, es el grupo de ITAP, donde estamos todos nosotros, ahí estoy. Yo mando enlaces a varios grupos, no sé cuál será el grupo de usted, pero con sus compañeros puede consultarlo, ¿no? Ellos me imagino que le van a dar referencias quién es el encargado de ahí, de sus órdenes. Licen, ¿Sí, le escucho? el ingeniero Richard es el encargado de aquí ya. de Saipina, Camarapa. Ahí está, ¿ves? Ahí está entonces. Pásale a su privado el número del encargado, ¿ya? Pero, Listo, Licen. ¿ya? Pero él va a ser, así nos estamos organizando esto. Cada cual va a hacerle seguimiento a los estudiantes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto está claro, ¿no? El tema de los recibos. Recibos caja de ingreso, no hay ningún problema. Las mismas características casi del pagaré, del cheque y de la letra de cambio. Siempre va a haber un importe numeral, hay un beneficiario, hay un acreedor, hay un deudor. En este caso hay un concepto de pago, ya también se aumenta, ¿no? No es casi, son similitudes los documentos. En este caso vamos a hablar ahora, ya hemos hablado de recibo, ahora vamos a pasar lo que es la factura. En la siguiente clase quisiera que no falte en la siguiente clase, el día lunes. El día lunes vamos a hablar de este tema, sí que es un poco complejo, pero vamos a hacerlo de la mejor forma posible para que se pueda entender bien. El tema del IVA, de los formularios del 200 y del 400. Lo que les decía hace un momento, el tema de qué pasa si un propietario no emite un recibo de alquiler, cómo se tiene que actuar, qué se tiene que hacer. Se tiene que hacer una retención, pero ¿cómo? ¿A qué instancia hay que acudir? ¿Qué formulario hay que llenar? Aquí, por ejemplo, lo que les estoy mostrando ahorita, son los que vamos a avanzar a la siguiente clase. Todo esto, por ejemplo, necesita su análisis y creo que vamos a avanzar en toda la noche esto. Porque hay que hacer cálculos. Es más, les voy a pedir incluso que sus calculadoras lo tengan en mano porque vamos a hacer prácticos, más prácticos vamos a hacer. Y vamos a hacer suma, resta, multiplicación. ¿Alguien sabe cuánto es el salario mínimo nacional? 2122. 2122. Porque este año no aumentó, ¿no es, licenciado, el sueldo del 1 de mayo? Este año no. Este año no aumentó. Por esto la pandemia no aumentó. Hasta el 2019 solamente está el salario mínimo nacional. Muy bien. Ahora hablamos acerca de la factura. La factura es un documento mercantil de constancia escrita que otorga un vendedor al comprador por la venta de bienes y servicios con detalle de los bienes y servicios vendidos, precios y condiciones. La factura, ya en este caso hay que hacer declaraciones mensuales por el tema del IVA, el crédito y el débito. Ahí me imagino que ya lo hablaron en la anterior materia, que es contabilidad 1. Ahí se especifica el crédito, el débito, pero me imagino que no han hecho llenado de formularios todavía. En esta clase
En esta materia es donde tenemos que llenar esos formularios, el 200 y el 400, el IVA y el IT y otros formularios más que nos van a permitir entender mejor esto de la factura. Datos básicos del sujeto pasivo, es decir, datos básicos, cuáles son las partes de una factura. Dice, datos básicos del sujeto pasivo. Parte superior izquierda. ¿Qué significa eso? ¿De qué parte estamos hablando? De esta parte. ¿Qué datos tiene que tener una factura? Razón social. Razón social es el nombre de la empresa jurídica. Es decir, si tiene un nombre caracterizado de la empresa. En este caso es Palacio de las Gorras. Industria de Confecciones Palacio de las Gorras. SRL. Esta es una razón social. El nombre de la empresa. Razón social en el caso de personas jurídicas. Nombre en el caso de personas naturales. Es decir, puede ser la factura a nombre de, si ustedes son los dueños, entonces puede colocar solamente su nombre, ¿no? Comercial Rodríguez, por ejemplo. Comercial Flores. Así, de esa forma. Domicilio tributario, casa matriz. Igual. Tiene que decir aquí esa factura, la casa matriz, dónde está ubicada, dónde está la central, en pocas palabras. Números de teléfono. Y Santa Cruz, Bolivia. Esos son los datos básicos del sujeto pasivo, o sea, del propietario, la persona que va a emitir la factura. Datos de dosificación. En este caso, la parte superior derecha, que sería de este lado, número de identificación tributaria del sujeto pasivo o de la gerencia distrital correspondiente para el caso de espectáculos públicos eventuales. El número de identificación tributaria. Alguien lo decía la anterior vez, algunas empresas compran factura. Y cuando uno compra factura, puede ser que no tenga el NIF, o puede ser que no tenga el número de factura. Entonces ahí nos podemos identificar si es válido o no es válido una factura. Tenemos que saber nosotros identificar también cuando recibamos una factura por alguna compra que nosotros vayamos a realizar. Imaginemos que no tiene este número de NIF de esa empresa. Que estamos haciendo la compra. Nos dan una factura, pero resulta que la factura no estaba bien elaborada. Entonces ya vamos a tener problemas más adelante cuando vayamos a hacer la declaración correspondiente. Porque vamos a llenar un formulario y en ese formulario tiene que estar ahí el NIF, el número de factura, nos pide esos datos, el número de autorización. Si no tiene esto, no es una factura. Puede ser que diga factura, pero algo está pasando. No está bien. Inciso B, número correlativo de factura. Lo que les decía, número de factura. Número de autorización. Tiene que tener esto, sí o sí. El término original o copia. Original al cliente. Entonces, los datos de dosificación significa esos datos que necesariamente, como requisito, todas las facturas tienen que tener. Usted revisa una factura, si no tiene eso, incluso puede denunciar usted. Puede denunciar porque se están emitiendo facturas que posiblemente no están autorizadas. ¿Qué imprenta habrá impreso esa factura? Que no está autorizada para emitirla, pero lo está haciendo mal. Y eso es cárcel, por si acaso. No es un chiste con esto de la factura. Profe, también se puede identificar por la imprenta que hizo la factura, también porque hay imprentas autorizadas, ¿no ves? Sí, solamente las imprentas autorizadas pueden
imprimir. No cualquier imprenta emite o imprime las facturas. Profe, ¿y cómo sabemos cuáles son las imprentas autorizadas? Para tener una factura se solicita a impuestos nacionales. O sea, esta factura yo no voy directamente a una imprenta, ¿no? Sino impuestos nacionales nos da la referencia. Usted va a impuestos nacionales, usted va, si quiero hacer impresión de factura, ¿a dónde me puedo dirigir? Ya, entonces allá impuestos nacionales le va a decir, esta imprenta está autorizada. Y de esa forma, para estar más seguro, ¿no? De que es garantizado la imprenta que me va a imprimir mis facturas. Porque vemos ahí imprentas en el mercado, dicen autorizado. Pero nosotros, ¿cómo sabemos si está o no está autorizado esa empresa? Correcta la pregunta que hizo su compañera, ¿no? Dice autorizado, pero no lo imprime la factura, y al momento de que nosotros vayamos a emitir, emitimos la factura, emitimos. Cuando queramos hacer nuestra declaración de esas facturas, resulta que no está ni autorizada y no va a salir en sistema. Porque tiene que salir en sistema. Por eso se anota la autorización. Entonces ahí va a haber un problema de fondo. Nos van a decir dónde hay impreso esa factura. A ver, o sea, una investigación, digamos, ¿no? Se hace una investigación. ¿Qué pasa usted si pierde su factura? Por ejemplo, su talón, toda su factura. ¿Será que se lo perdió y listo? Va y pide otro y ya está. ¿Quién tiene la respuesta a eso? ¿Quién me puede decir? Si usted es el dueño, lo perdió su factura en el camino, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer? ¿Una denuncia? ¿Ya? Hay que ir a impuestos nacionales a decir lo que pasó. Aparte de ir a impuestos nacionales, hay que hacer una denuncia, bien lo que dice su compañera. Una nota en el periódico, creo. De extravío, hay que declarar eso, que se ha extraviado una factura. Así como antes, ¿no? Nos decían, por extravío de carnet de identidad. Ya hay que declarar que se ha extraviado en la FELCC. Se declara eso y también se hace un comunicado público mediante el periódico. Solo después de eso, recién la empresa, o sea, Impuestos Nacionales nos va a autorizar que nos pueda dar la impresión de otra factura. Entonces, no es perder nomás, se perdió y se acabó. Entonces, eso también tiene un procedimiento. Profe. ¿Ya? ¿Sí? ¿Le escucho? ¿Tiene un precio no ver todo el talonario de factura? Pero claro. Más o menos, ¿cuánto se estima el precio de talonario? Eso está dependiendo de la cantidad. No se tiene que imprimir más de 300 unidades. No más de 300 unidades. Que eso está por lo menos por los 300, de 300 a 200 bolivianos. Todo el talón, ¿no? Toda la factura. Eso también varía, ¿no? Varía de acuerdo al tamaño, también porque unos son más grandes, otros más vertical, horizontal, dependiendo de las características de la empresa también, ¿no? ¿Cómo lo van a querer? La impresión. No es el mismo precio para Profe, todos. ¿y esas facturas que se imprimen en la misma empresa, qué son? ¿Cómo se llaman esas facturas? ¿Tienen algún nombre específico? Porque yo he visto en una empresa donde yo trabajaba, que uno las imprimía ahí mismo en unas hojas tipo bond, ¿no ve? Así, y hasta se podía escanear. Son facturas computarizadas eso. Cuando vamos, por ejemplo, a un surtidor, nos venden gasolina, ya ahí no se imprime, ni se hace a mano, ¿no? Son computarizadas eso. Ahora, lo que usted me dice que lo imprimen a hoja bond, lo hacen impresión ahí en una impresora, más o menos me dice usted, ¿no? Eso, si se va a hacer, por ejemplo, ese tipo de emisión de facturas, que son las computarizadas, el ejemplo más claro es la que nos dan en Hipermaxi, por ejemplo, cuando vamos a hacer una compra. Ahí no lo llena a mano, ¿no? Imprime
la factura. Entonces, ese aspecto también hay que dar parte a impuestos nacionales. Ellos son los que autorizan en la emisión de esas facturas. No es que la empresa, por capricho y porque es más barato, que ellos solo lo impriman y todo eso. No, no es posible. Pasa esos casos, son computarizados. Ahora, si lo hace, lo imprime nomás así en computadora, así como más o menos lo entiendo que usted me dijo, en su computadora, que tiene formato guardado en su computadora y lo imprime nomás, esa no es una factura. ¿Por qué? Porque no va a tener ninguna autorización para empezar, para imprimir. Segundo, que no va a tener, con seguridad no va a tener esto de acá. Tal vez lo vaya a hacer relativo a esto, pero esto no va a tener la autorización. No va a tener. Sí, profe, pero he visto empresas como Artesco, Famosa, Impastas, que tienen ese tipo de facturación así impresa en su misma impresora de ellos, y por eso yo digo, ¿cómo nos aseguramos de que es una factura original o cómo el fisco hace el seguimiento de esas facturas? Ya. Bien. Cuando usted hace una factura, por ejemplo, usted va a compra, hace una compra, Artesco, por lo que usted dice, va y compra, ¿ya? Esa empresa tiene que declarar al mes esa factura. ¿Me entiende? Sabemos muy bien que las facturas generan crédito o generan débito. El débito y el crédito hay que pagar mensual. Sí o sí tiene que declarar mensual esa persona. Sigamos con el ejemplo. Usted va y compra productos a esa empresa que ha mencionado, Artesco. Ellos lo hacen manual. Usted lo recibe esa factura. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saber si esa factura es buena o es mala? Esa empresa en un mes tiene que declarar esa factura. Tiene que declarar. ¿Ya? Al mes, todas las ventas que ha tenido, tiene que declarar. Esa factura que usted tiene en sus manos ya tiene que estar registrado al mes. ¿Por qué? Porque es un ingreso que ha tenido en el mes la señora de esa empresa Artesco. Como ya va a estar registrado, cuando esa empresa va a hacer su declaración, ella va a registrar todos los datos, número de factura, número de autorización, en qué fecha, incluso a nombre de quién fue la factura, ya va a estar registrado en el sistema. Entonces, en impuestos nacionales, hay una opción ahí, que en la siguiente clase les voy a mostrar eso, donde usted puede verificar si su factura es legal o no. Si usted tiene dudas en una factura, ahí dice, introduzca los datos de la factura. Usted con su factura introduce el código, número de factura, número de autorización y le da a aceptar. Si no le aparece esa factura en el sistema, significa que no ha declarado. Para empezar, no declaró la señora, la dueña. Y segundo, a usted no le va a servir esa factura. Eso ha salido en Impuestos Nacionales, está en la página de Impuestos Nacionales, el cual permite justamente lo que usted dice. ¿Cómo sabemos si una factura es trucha? Que una factura es falsificada. Para evitar ese tipo de casos, justamente ha salido esa página para poder detectar qué facturas no están registradas. ¿Ya? Puede ser que aparezcan facturas truchas, ¿no? Que tengan autorización, que tengan números, que todo legal, pero no están en la realidad. Entonces, de esa forma es que podemos verificar si está o no está. Lo que usted me dice, por ejemplo, es algo llamativo, que solamente ellos lo imprimen y nada más. Profe, ¿y qué procede si una factura está fuera de la fecha límite de emisión? Porque una vez a mí me dieron una en el colegio de mi hija. ¿Ya? A ver, ¿a qué se refiere con fecha de emisión?
ahí abajo donde usted subrayó con rojo dice fecha límite de emisión. Eso quiere decir que hasta el 3 de marzo del 2012 se podía emitir esa factura, ¿ves? Pero y por eso veo en el caso que usted dice 11 de abril del 2011, eso está bien, ¿no ve? Pero si fuera 11 de abril del 2000, obviamente esa factura no sirve, ¿no ve? Que pasó fecha límite de emisión. ¿Qué deberíamos hacer en ese caso si nos dan una factura así? En este caso, lo que usted tiene que hacer es solicitar una nueva factura. Eso es lo que usted tiene que hacer. Si a usted le emiten mal la factura, por ejemplo, que a veces pasa, siempre pasa, que aquí le pusieron 30, y era 300, no era 30. ¿Qué pasa? Por querer acomodar, lo pusieron un cero chiquitito, digamos, ¿no? En esa parte. Y lo quisieron acomodar, hacer un punto guión y todo lo demás. Esa factura no es válida, porque no tiene claridad. Y está incluso sobrescrito encima. No tiene validez. Y eso usted no lo hizo, porque usted no llena la factura cuando va y compra. Se lo llenaron a usted. O sea, el que vende llena la factura, no el que compra. Entonces, si está mal la factura, está mal llenado la factura, tiene borrones, tiene tachaduras, usted tiene la opción de anular esta factura. Está mal elaborada, me van a rechazar, quiero otra factura. Si usted se ha dado cuenta, y bien lo que usted dice, muy bien, bien la observación, si usted se ha dado cuenta que le han emitido una factura que ya estaba, ya no podía ser emitido porque ya pasó la fecha de vencimiento, sencillamente usted puede ir y reclamar que le han dado una factura ya vencida. ¿Ya? ¿Qué pasa si no le hacen caso? Que no. Usted está en todo su derecho de exigir. Si no le hacen caso, usted va a impuestos nacionales así lo va a hacer de 2x3. Lo va a hacer, sí o sí le van a hacer emitir la factura. Porque tiene sanciones. Emitir. Sí, eso hice, fui y reclamé, pero se hicieron los locos y ya por último, como tenía muchas cosas que hacer, lo dejé, no fui a impuestos nacionales. Pero eso es lo que debería haber hecho en su debido momento, ¿no ve, profe? Es para una nueva experiencia en otra que tenga, ¿no ve? Esos son los pasos a seguir. Eso es remediable. Imaginemos que se ha hecho una factura por 25.000 bolivianos y usted no sé, en su trabajo o como dirigente o como algo tiene por 20.000 bolivianos y a usted les piden respaldo, descargo. Porque es para que usted se respalde y descargue, digamos, ¿no? Un monto de dinero. 25.000 bolivianos, imagínense 25.000 bolivianos, no lo puedo dejar así, ¿no? 25.000 bolivianos, una factura. Tiene que solicitarse siempre eso, tiene que subsanar ese error la señora. Si se ha equivocado, usted está en su derecho de exigir. Y no nos acostumbremos a que porque no tenía tiempo, lo voy a dejar así. Para empezar, la señora habrá emitido esa factura y habrá sido más facturas. No habrá sido la única usted. Habrán sido varios. Sí, me imagino que sí, profe, porque pasaba con más de un año de la fecha límite. O sea, estaba recontravencida, ni siquiera era con unos cuantos días o meses, era año y medio más o menos. Entonces, esa factura no va a ser declarada. No va a ser declarada o sencillamente es, como usted lo decía, es falsificado, es trucho, es impreso solamente desde su computadora. Tiene un formato ahí en su computadora, así, a colorcitos, todo. Pero ahí le fallaron, ¿no? No cambiaron esta parte. Eso es cárcel. Eso es cárcel. ¿Cómo se llama? Era un talonario escrito así a mano, pero parece que era impreso en una renta trucha, me parece que era algo así.
Me imagino que sí, por eso le digo. Me imagino que sí, que tenían ya elaborado la factura de su computadora, hacía colorcitos, todo bien, todo el formatito bien bonito, y que aquí le fallaron. No se dieron cuenta ellos. Y que me imagino que esa factura no sirve. Entonces, ¿Cómo dice? hay sanción para las imprentas que se prestan a este tipo de estafas, o sea, de ser talonarios de factura. 3060. Sí, hay siempre. Siempre hay empresas o imprentas que hacen este tipo de casos para estafar, ¿no? Hay imprentas que hacen la impresión de facturas falsas para vender. Si salió el año pasado, no me equivoco, salieron esas imprentas que estaban haciendo este tipo de impresiones y emitían facturas falsas. Fueron detectadas más bien esas empresas, esas imprentas fueron clausurados y fueron llevados incluso a un proceso judicial, ¿no? Y penal, porque esto es un delito. Esto es una estafa al Estado. Entonces no puede ser posible este tipo de casos. Si usted hubiera llegado más a fondo acerca de esto, tal vez se hubiera identificado ahí una mafia, ¿no? Si hubiera querido hacer más el problema, una mafia hubiera identificado usted. Seguramente la empresa imprime esas facturas, les da a sus clientes, pero no emite como una venta, o sea, no declara esa factura como si fuera una venta que ha realizado en ese día. Entonces, al no declarar, está haciendo una estafa al Estado. Y es más, a usted le está estafando, ¿no? Porque supuestamente le está dando una factura. Entonces, si haber llegado a fondo de esto hubiera sido seguramente una magia, hubiera pillado usted. ¿Ya? Pero gracias por la observación, es muy buena la observación que usted hace. Entonces, tenemos que tener, así como nosotros cuando compramos un producto y vemos la fecha de vencimiento, si está vencido el producto, lo devolvemos, ¿no es cierto? Entonces, igual tenemos que verificar en este caso. Ya vamos a puntualizar lo que dice su compañera que le ha pasado. Hay una fecha de límite de emisión, como una fecha de vencimiento. Pasado esa fecha ya no puede ser emitida esa factura. Tiene que ser devuelta. ¿Ya? Como anulado, así, anulado, 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 declarado como anulado. Y tiene que estar... No se escucha. Hola, hola, ¿te escuchas? Sí, más o menos. Ya. Sí, se escucha, Lisa. Ya, entonces, si es que la empresa no ha emitido las facturas, todas las facturas, y le quedaron facturas, lo que tiene que hacer esa empresa es anular. Todas tienen que ser anuladas. Anulado, anulado, sin movimiento. Y declarar cero. ¿Ya? No puede seguir emitiendo una factura que está vencida. Y usted también tiene que verificar, por eso estamos avanzando en esta parte, cuáles son los requisitos. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, en este momento, decíamos, si no, tiene que tener autorización. Si no tiene autorización, ya es una alarma para nosotros. Esa factura no sirve. Si nos entrega y no dice original, tenemos que alarmarnos, ¿no? Esa factura no está bien. Tal vez puede ser que la factura sea original, sea verídica y todo lo demás. Ya está bien, tiene autorización, pero la imprenta metió la pata y no ha impreso esa parte, se le olvidó. Y justamente ese error de imprenta le tocó a usted. O no tenía la autorización, se le fue eso. Y esa le dieron a usted. Entonces, esa factura para usted no es válido. Si es que va a declarar esa factura, no es válido. ¿Ya? Tiene que fijarse entonces en la factura. Muy bien. Sigamos entonces en esta parte. Número correlativo, el término original. Ahí estábamos. La parte derecha de la factura.
el título y subtítulo. ¿Qué significa eso? La parte superior central. Tiene que decir factura. Tiene que decir factura. Aquí, a esto se refiere. Parte superior central. Factura. Factura por tercero, factura conjunta o comercial, comercial por exportación, dependiendo del tipo de factura. Puede decir incluso factura conjunta aquí. Es otro tipo de factura. Para exportar productos, por ejemplo, no es simplemente factura. Dice factura conjunta, dice factura comercial, factura de exportación. Son otro tipo de factura, pero tiene que decir el título. Tiene que estar. Datos de la transacción comercial. Parte superior derecha. Lugar y fecha de emisión. Aquí está. Lugar y fecha de emisión en el siguiente día, en el siguiente orden, día, mes y año. Nombre o razón social del cliente. Pregunto a ustedes, si ustedes van a emitir una factura, ¿tiene que ser nombre completo cuando es una persona natural o puede ser abreviado? ¿Qué dicen ustedes? Nombre completo. Nombre completo. Nombre Y que es completo. una empresa comercial, la razón social, con sociedad anónima o CRE también, especificar. Ya. Esto siempre pasa. Cuando ustedes son los encargados de la parte contable, ustedes son los contadores y tienen dependencia, dependen de usted, digamos, el auxiliar, depende de usted, el chofer, el otro ayudante. Usted da un monto de dinero a cierta persona y esa persona tiene que hacer su descargo, ¿no es cierto? A usted tiene que presentar todas las facturas. Entonces, a usted le ha llegado una factura que solamente dice aquí, se llama Marcelo Torrico Estrada. El señor. Marcelo Torrico Estrada. Y solamente me puso Marcelo Torrico. No me puso Estrada. ¿Servirá o no servirá esa factura? ¿Usted lo puede completar con su letra? No. Tiene que ser la misma persona que lo emitió, la misma letra. Vino de un viaje. Usted, por decir, usted le dio eso a un empleado que fue a viajar a La Paz y se trajo con esa factura. Y la factura es de 1.000 bolivianos. Y le falta un apellido. No, no sirve. No importa su un apellido más, lo importante es que tiene que llevar su número de NIC completo. Ya, muy bien. Muy bien. Ya, para empezar, usted no puede complementar. No se anima a hacer eso. No comete ese pecado. Si aquí dice Kinder rojo y amarillo, y solamente dice Kinder rojo. Entonces usted, porque querer solucionar la situación y todo lo demás, le colocó y amarillo con su letra. No se anima a hacer eso. Si usted es el contador, acepte las cosas como son, y si no va, no va. Factura rechazada, responsable, descuento, ¿no? Descuento de sueldo, digamos, ¿no? La persona que hizo mal el llenado de la factura. ¿Cuánto es el descuento? O no se dio. O no se dio. Pues, 13%. no, me refiero, ustedes son los contadores. ¿Ya?
Estamos hablando como si fueran ustedes los contadores. Ustedes han dado un dinero de 1.000 bolivianos al chofer, vamos a hablar así, al chofer, para que haga el llenado de gasolina, por decir, a su vehículo. Y en esta parte de aquí, no ha llenado bien la factura. No está bien llenada la factura. Entonces, a eso me voy. Que si está mal llenada la factura, usted no se anime a llenarla. Si falta algo, no se anime a llenarla. Si está mal siempre la factura llenada, usted no la incorpore dentro de sus documentos. Por eso, cuando usted recibe una factura, tiene que mirarla bien. ¿Ya? Tiene que mirar las características, si tiene todos estos datos que estamos hablando ahorita, está bien todo. Porque usted va a ser el responsable de todo una vez recibido la documentación. Para empezar, no se anime a complementar si que falta algo. No se anime a hacer eso. Si es que dice el nombre y un apellido, sirve todavía. Sirve todavía la factura. No es que puede ser rechazada. Aquí, por ejemplo, Kinder rojo y amarillo era. Ah, ya. Entonces, faltó y amarillo. Pero está su primer apellido. Está la primera parte. Según la norma, dice que si está, aunque sea un apellido, es válido todavía. Si profe, no está, y si hay errores ortográficos, en vez de ponerle K, le puso Q, ¿qué pasa? ¿Sirve la factura aún así, habiendo errores ortográficos? Eso va a ser motivo de observación siempre y cuando afecte en el registro. Cuando se vaya a registrar la factura, por ejemplo, aquí lo que usted me dice para hacerlo va a haber una forma más puntual. Kinder, por ejemplo, Kinder, lo puso con C y no con K. Ese error siempre pasa. Siempre pasa ese error. ¿Ya? Que el apellido lo colocan, por ejemplo, yo apellido Anse, con Z. A veces me colocan con C, a veces me colocan con S, a veces me colocan con H, etc. Siempre pasa el tema de los nombres, incluso los apellidos. Entonces, ¿es motivo de rechazo cuando está mal escrito el apellido? Es la pregunta. No es motivo de rechazo. No es motivo de rechazo. Si está mal escrito, siempre y cuando, si, por ejemplo, yo me apellido Anse, pero Anse con C sigue siendo Anse, con Z sigue siendo Anse, con S sigue siendo Anse. Entonces, tiene similitud. ¿Ya? Entonces, los errores ortográficos no son motivos de anulación de una factura. No son motivos de anulación. Gracias. ¿Ya? Solamente va a ser, pero tiene que coincidir el apellido, ¿no? Por lo menos el apellido, con lo que estoy diciendo. El apellido, aunque sea, tiene que haber. Ahora, lo que decía su compañero, el número de NID, claro que sí tiene que estar el número de NID. Tiene que estar. Si está mal escrito el nombre, pero con su número de NID lo van a identificar. Tiene que estar ahí. A veces cuando nos buscan a nosotros en los datos, en banco, en cualquier parte nos buscan, colocamos mal nuestro nombre, pero cuando nos colocan nuestro carnet de identidad, ya, sale automáticamente, sale, ¿no? Nombre completo, fecha de nacimiento, todo lo demás. Lo mismo es esto. En el sistema, el número de NID van a buscar. El número de NID colocamos en el sistema y ya aparece todo el nombre. Kinder rojo
y amarillo va a decir. Entonces los datos tienen que más o menos coincidir. Ahora, una factura, ¿cuánto tiempo de validez tiene? ¿Cuánto tiempo de validez puede estar en sus manos una factura? ¿Quién sabe? ¿Quién me puede decir Creo eso? que un mes, profe. Por decir, si esta factura fue emitida el 11 de abril del 2011, puede tenerla hasta el siguiente mes, 11 de mayo. ¿Ya? Son 3 meses. 120 días. Perdón. 90 días. $90 tiene validez una factura. O sea, usted puede agarrar la factura y pues la puede guardar, pero pasado 90 días ya no sirve la factura. O sea, la podemos declarar durante los 90 días hábiles, ¿no ve, profe? Sí. La puede seguir manteniendo, ¿no? Y si no la declaró de 90 días, ya no sirve, ¿no? Por decir, si yo tengo una empresa y me llega una factura del mes anterior, lo puedo poner en mi declaración del siguiente mes, ¿no ve? Lo puede declarar para el siguiente mes. Ah, ok. Ya, lo puede declarar. Está todavía dentro del rango para poder hacer la declaración. Esos casos, por ejemplo, a la siguiente clase lo vamos a ver eso más específicamente, las fechas de declaración de cada factura y cuándo, de los formularios, y cuándo tiene que declarar usted, según el número de NIF, cuándo son las fechas que tiene que declarar. Y si no declara en su fecha, tiene multa. ¿Y cuánta multa tiene que pagar por día? Eso ya se ve en UFBs. Ya. Entonces, aquí lo que nos está diciendo, decíamos, el día, el lugar, el día, mes y año. Aquí estábamos. Nombre o razón social del cliente, número de identificación tributaria o carnet de identidad, si que no tiene. Domicilio del cliente solo en caso de servicios públicos. Esto no. Detalle, cantidad, concepto, precio unitario, descuentos y total. Tipo de cambio oficial a la venta. Aquí. Cuando sea moneda extranjera, ¿no? Total general en boliviano, numeral y literal. Literal y numeral. Si es en dólares o es en bolivianos, tiene que ver el tipo de cambio. Datos finales. Parte inferior. Código de control cuando corresponda izquierda. En este caso no correspondió a este tipo de factura. Fecha límite de emisión derecha, lo que mencionábamos hace un momento. Hay una fecha límite. No son eternas las facturas. En negrillas, ilegible, la leyenda. La reproducción total o parcial o el uso de no autorizado de esta nota fiscal constituye un delito a ser sancionado conforme a ley. La reproducción total o parcial, lo que decía su compañera, ha visto que estaban imprimiendo facturas, reproduciendo sin autorización. El uso no autorizado de esta nota fiscal constituye un delito y ese delito es cárcel. Así de sencillo es. Entonces, esos datos mínimamente hay que tomar en lo que es una factura.
La siguiente clase vamos a profundizar todavía esto, no va a quedar así, el tema de la factura, porque eso es, si hablamos de factura, estamos hablando del IVA, del IT, del débito, del crédito. Y tenemos que hablar acerca de esos tipos de formularios. ¿Ya? Entonces la siguiente clase va a estar bastante, va a haber mucha información, práctico más que todo, porque vamos a llenar formularios. Y para ese tipo de llenado de formularios quisiera que estén presentes para poder consultar en tiempo real, ¿no? Las preguntas si tienen. Muy bien. Les voy a pasar un práctico antes que se acabe la clase, porque si no se va a cortar. Aquí tengo preparado ya su práctico. ¿Cortó? ¿Se ve mi pantalla? Hola, hola. No se ve, Liz. No se ve nada, Liz. No se ve, profe. No se ve nada. No se ve. Ahora. No se ve nada, Liz. Ahora sí. Se ve su pantalla en Se negro. ve su pantalla en nada más. Se ve su pantalla. Ya. Muy bien, ahora sí se ve mi pantalla. Sí, ahora No. sí se ve, Liz. ¿Se ve? Ya. Les voy a dejar una práctica de 10 preguntas. De 10 preguntas. ¿O es mucho? Está bien, ¿no? 10. Son 3 de recibo de caja de ingreso, 3 de recibo de caja de egreso, 1 de recibo de alquiler y 3 de factura. El primero dice, en fecha 30 de enero de 2020, la ferretería El Clavo SRL recibe de su cliente, señor Ramiro Valderrama Ergueta, por boliviano 5.000, como pago a la factura número AW6, bueno, todo lo que sigue, en efectivo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Ustedes son los dueños, no se olviden. Ustedes son los dueños, son los propietarios de esa empresa. Entonces, ustedes reciben de su cliente, Ramiro Valderrama, Ergueta, por boliviano 50.000. ¿Qué tienen que hacer ahí ustedes? ¿Qué recibo tienen que hacer? Un recibo de ingreso, profe. Un recibo de ingreso. Vamos en el número 4. En fecha 20 de febrero, el señor Manuel Villarruel paga con cheque del Banco Nacional de Bolivia el valor total de la factura por bolivianos 13.000
842. Y la ferretería emite, bueno, aquí dice caja de ingreso, ya no, tenemos que hacer un recibo de ingreso. Entonces aquí, para no complicarles mucho, yo se los he colocado qué tipo de recibo tienen que colocarlo. Recibo, caja de ingreso, caja de ingreso, caja de ingreso, recibo de ingreso, recibo de ingreso. En el número 7, el recibo de ingreso. En el número No 8. se ve las imágenes. ¿No se ve mi pantalla? En el número 8 está ahí ya un recibo de alquiler. Les voy a pasar a su WhatsApp este ejemplo, este ejercicio, y les voy a pasar también los formularios, con cuáles formularios tienen que hacer. Todo esto tienen que hacer ustedes manual. ¿Ya? Es que hacerlo los cuadritos, así como me han estado mandando, muy bien lo que me han estado mandando así. Han hecho sus cuadritos, todo biencito, y ahí han estado llenando ahí. ¿Ya? De esa forma entonces me van a hacer este ejemplo práctico. Y vuelvo a repetir, tienen que entregar eso a sus encargados de cada lugar, de cada zona donde ustedes pasan clases. Bueno, pasaban clases, ¿no? Presenciales. Identifiquen, por favor, quiénes son sus encargados y coordinen con ellos para que les entreguen sus trabajos. Tal vez uno de los coordinadores tal vez no está informado sobre esto, pero se ha coordinado esto con la dirección, con el ingeniero Roberto, y con otras autoridades también, para que se les entregue a ellos, ¿no? Los trabajos. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí acerca de todo lo que hemos avanzado antes de ir concluyendo esta clase? Profe, sobre cambiar el nombre, que somos nosotros los propietarios, en el ejemplo número 1, ponemos la ferretería y entre comillas nuestro nombre. ¿Así? En el recibo que les voy a mandar, ahí O cambia simplemente usted ponemos nuestro nombre su en nombre. recibido. En el recibido. ¿Qué tenemos que enviar? En el recibido, nomás en el recibí conforme, ¿no ve? O entregué conforme en caso de entregar el dinero. Recibí conforme. Usted va a ser Sí, el pero si cajero. fuera un caso de pago, profe, sería entregué conforme, ¿no ve? Claro que sí. El formato es ok. entregué conforme. Usted va a ser el cajero. Sí, En lo que es recibo de alquiler, usted va a ser el que está emitiendo el recibo de alquiler. Usted es el propietario. Así. ¿Ya? Tiene que ser el propietario. Me lo va a hacer el recibo de alquiler con todas las características que yo les voy a pasar el formato. El formato no va a pasar, ¿no? Sí, yo les voy a pasar el formato y ahí me va a cambiar. O sea, cuando va a hacer su cuadrito, ahí en la parte de arriba donde dice ferretería, si dice ferretería González, usted lo coloca su apellido, ¿no? Ferretería, no sé, su apellido, su nombre, como una denominación natural, como persona natural. Entonces, aquí en la factura, por ejemplo, ustedes tienen que dar la factura. Ustedes venden el producto. Entonces, ustedes son los dueños. ¿Ya? Aquí comercial Gato Blanco es. Comercial Gato Ponemos Blanco. nuestro nombre. Por decir comercial Carmen, puede ser así, ¿no, profe? Puede ser así. Pero en la factura tiene que estar con su nombre de ustedes y más abajo su ubicación, su dirección, su teléfono, así como lo hemos hecho. Como algo real. Exacto. En realidad nos ponemos como si fuéramos los verdaderos contadores de la empresa. Los contadores o los dueños. En este caso de la factura, ustedes son los dueños. ¿Ya? Así me lo van a hacer, por favor, ¿ya? Muy bien. Entonces, enseguida nomás yo les paso los trabajos prácticos y si tienen alguna duda me escriben igual. Aquí tengo todo que se lo voy a pasar enseguida nomás. ¿Ya? ¿Alguna duda aparte de eso? Dice, ¿y hace cuándo vamos a entregar ese trabajo? Ya, ¿hasta cuándo? Hoy es
Jueves. La presentación de los trabajos ya va a escapar de mi control. Porque no voy a ser yo el que lo va a estar pendiente si lo entregan o no lo entregan. ¿Ya? El encargado o su docente o el director me va a pasar seguramente los datos de él, de quiénes han entregado, quiénes nos han entregado. Pero como le vuelvo a decir, no es rígido esto. Las personas, por ejemplo, que no han hecho la letra de cambio, que no han podido hacer la letra de cambio, hace 2 clases que hemos tenido, hace 2 semanas atrás, entonces sencillamente lo puede volver a hacer y me puede presentar. Me pide las prácticas o cuáles son los ejercicios y puede seguir presentando. ¿Qué fecha tiene que presentar usted? No hay ningún problema. Yo no me hago problema si me lo presenta todo a la última clase, digamos, ¿no? No hay problema. Pueden seguir entregando nomás, no hay problema. Pero hay que ponerse también reglas nosotros mismos, ¿no? Para no estar acumulando tareas. Algunos han estado entregando al día siguiente, incluso ya lo entregan. Hoy día les mando hoy día, ya mañana seguramente les van a entregar sus trabajos. O pasado. Entonces, de esa forma, uno mismo se va formando también, ¿no? Cumpliendo las tareas a tiempo y no acumulándose. Tiempo de entrega, para mí no hay ningún problema si lo presenta hasta el último día de clase. Eso le puedo responder. ¿Alguna otra consulta? ¿Lo va a enviar los casos, profe? ¿Las preguntas? Sí, lo voy a enviar y no va a ser en documento, en foto los voy a enviar ahora. Porque he visto que algunos no tienen la aplicación para abrir en Word, así. Entonces, lo voy a mandar en foto. Todo va a ser foto. Ya. Ya, eso enseguida nomás lo voy a mandar. Ahorita lo voy a mandar eso, en este momento. Eso También es todo. puede enviarlo en... ¿Cómo? También puede enviarlo en documentos, ¿no? No, lo he preparado para que algunos se están haciendo en computadora. Y me están enviando en computadora. Y mejor es así nomás, pues he decidido mandarlo en foto para que lo hagan manual nomás, no en computadora ya. Bien, ¿alguna otra duda que tengan? No dicen. Muy bien, entonces nos estaríamos viendo el día lunes. El día lunes, no falten, tengo bastante material interesante que les voy a presentar y esto les va a servir bastante como contadores que lo van a aplicar porque les voy a actualizar en lo que es el tema de la facturación, el IVA, el IT, según las normas vigentes, ¿no? Las normas actuales. ¿Ya? Nos vemos entonces en la siguiente clase. Que tengan buenas noches y a cuidarse. Buenas noches a todos, buenas noches, Luis. Buenas noches, Lisa. Gracias. Se cuidan. Hasta luego.